Yo nací en Puerto Cabello el 31 de marzo de 1949. Cuénteme algo de su núcleo familiar. Mis padres eran inmigrantes españoles Señor salidos Ángel. Ángel. Ángel Riazuelos y Agripina García, inmigrantes salidos de la Guerra Civil Española, se fueron a Francia, estuvieron 10 años, y a raíz de unos amigos que tenían, creo que en Barquisimeto, vente para acá, que Venezuela, qué tal, que cogieron un barco y se vinieron a Venezuela. Mi madre estaba embarazada de 9 meses cuando llegaron. Yo nací a los 3 meses de llegar a En esa Venezuela. travesía hay un cuento bien simpático de que su papá como músico alegró más o menos la tripulación, estuvo y de tercera clase pasaron a primera clase. ¿Eso es cierto? Sí, parece que es verdad. Mi padre fue un músico, un estupendo músico en mi opinión, que nunca desarrolló completamente su enorme potencial. Organista. Era organista y era director de coro. ¿Sí? Y entonces donde estuvo, por eso esas historias yo lo he utilizado a veces también diciendo que en los tiempos de crisis la música también es necesaria, porque cuando, yo qué sé, 300.000 españoles o algo así pasaron los Pirineos para huir del frente de Franco que iba hacia el norte, fueron colocados, en ese momento Francia estaba dividida por Alemania, la República de Vichy y la cosa, y los colocaron en campos de refugiados, pues, campos de refugiados. Esos campos de refugiados tenían muy poco dinero, se comía mal, etc. Y mi padre en varios de esos organizó un coro, y el coro resultaba una fuente de alimentación espiritual, si lo puedo llamar de esa manera. Y en el barco lo mismo, pero vinieron en tercera, pero mi padre y un amigo, un gran amigo de él, organizaron un coro inmediatamente. El coro empezó a actuar, eso duraba como 3 semanas, esos viajes, empezó a actuar, y el capitán se enteró, y dijo, ¿quién es esta gente que me tiene organizado un coro? Y los invitó, mi madre que estaría, pues en ese momento 5 o 6 meses de embarazo, o sea, ya se veía, la invitó a sentarse con ellos. No recuerdo si los subió a primera clase, esa historia no la recuerdo, pero de que se sentaron con la mesa con él por invitación del capitán, sí, eso sí es verdad. Y el coro, bueno, apoyado por el capitán por arriba y abajo. Qué maravilla. Sí. Estando ya en Puerto Cabello, su papá formó una escuela de música. Fundó la escuela, todavía sigue, la escuela de ¿Todavía? Augusto Brand, sí, como no, acaba de cumplir 40, 50 años, algo así. Sí, como no, les mandé una foto de papá que querían para ponerla allá así, no la tenían. Ahora el Carlos Riazuelo, adolescente, aparte de jugar futbolín, ¿qué más o menos hacía? No, estoy impresionado. ¿Qué hacía antes de entrar al mundo? Bueno, siempre estuviste con la música, desde los 5 años, pero más o menos, aparte de la música que hacía, tu mamá, bájate del árbol, no sé qué cosa. Yo era bastante... Toca el acordeón. Estudié un año de acordeón nada más, no, la música fue una cosa curiosa porque fue presentada por mi padre y apoyada por mi madre, aunque nunca entusiastamente. Ella no quería que yo fuera músico. Médico, ¿no? Yo quería ser médico, sí. yo quería ser médico, pero ella no, eso era, sí, yo quería ser médico. Todavía me llaman, muy feliz que tengo un hijo que está estudiando medicina, me gusta mucho. No, el mundo de la música surge como después. Yo tocaba acordeón y me gustaba mucho y sacaba, me llevaban a conciertos y yo recuerdo que el cuento de que si alguien se equivocaba, yo tendría 6, 7 años, yo le decía a mi papá, este señor se equivocó. No me pregunto por qué tampoco, no me acuerdo, pero aparentemente yo percibí de alguna manera alguna secuencia. Pues de hecho el primer tocadiscos que hubo en mi casa hubo cuando yo me casé. Ah, imagina. Sí, señor. Mi mamá no era... Mi mamá una cosa curiosa, me llevaba religiosamente a la escuela de música después, pero no... una relación... ella le parecía que mi papá estaba malgastando talento en la música. Mi papá era un hombre que de verdad tenía una cultura bastante amplia y la música era como su pecado, por así decirlo. Siempre fue un músico un poco triste en ese sentido, porque él, brevemente, él es completamente cerca del Pirineo aragonés, cerca de Francia, del monte pues. Okay. Y mi abuela era maestra. Y entonces, a esas alturas, la mejor educación la daban los curas, los mandaban al colegio religioso. Era una especie de juego social muy frecuente en aquella época en que mandaban a los chicos al seminario justo antes de que los ordenaran. Y cuando los iban a ordenar, los sacaban.
pero la educación era de primera. Entonces, eso fue. En el caso de él, lo que se dio fue que mi padre le gustaba el órgano, y era una pasión, eso sí era una pasión. Y entonces, para poder practicar, le daban algo así como media hora diaria para tocar el órgano del colegio. Y entonces él pintó en una cartulina un teclado. Y entonces lo ponía así debajo del pupitre y mientras estaban dando la clase, él estaba practicando. No pregunté cómo. Cuando se enteraron de eso, los curas, esta es la versión de mi papá, opinaron que él no tenía control de esa pasión. Es una pasión, o sea, la enseñanza religiosa es controlar las pasiones, ¿no? Y entonces le prohibieron tocar durante un cierto tiempo. Y él odió a los curas a partir de ese momento todo el tiempo. Eso fue una cosa para él terminar, que lo separaran del órgano y le daban, yo que sé, media hora semanal o algo así. Pero eso hizo que cuando salió del seminario y empezó, se graduó de maestro y tal, estalló la guerra civil. Entonces tampoco hubo para ir a un conservatorio o algo así. Y a partir de ahí fue un periplo y campos de refugiados y tal, hasta que llegó a Venezuela. Entonces él era bastante autodidacta en cuanto a la música, y en mi opinión con un talento enorme. Pero esa cosa de que era inclinado a la música, a mi mamá no le gustaba mucho. Mi mamá era la realista de la pareja. El cuento que yo recuerdo es que mi papá quería saber, como que alguien le dijera qué tal iba el muchacho. Entonces me llevó el Friedman, me hizo un examen. Yo no me acuerdo del examen, cuestiones de oído, de verdad que no me acuerdo, pero la historia es que Friedman le dijo, tráigamelo. Y entonces, yo no tocaba violín, yo tocaba acordeón en ese momento. Okay. Y entonces Friedman le dijo, tráigamelo, yo no le voy a cobrar a usted nada. Y Friedman era un colegio, ya en aquella época, un colegio pago. Y yo, como muchas otras personas, no pagó nunca nada, ni las clases de violín ni el colegio. Friedman era un hombre especial, muy especial. Y así fue que empezó el cuento, me puso un violín. En realidad a mí me hubiera gustado el piano, pero en mi casa no había dinero para comprar un piano, esa es la verdad. Se compró un piano años después para mi hermana, que después tampoco se dedicó a la música. Y así fue que yo comencé con el violín, gracias a Friedman, que me dio todo lo que podía dar, el colegio, las clases y un instrumento además, me prestó un instrumento para que yo estudiara. Okay. Ese es el cuento. Okay. Y en cuanto a la Juan Manuel Olivares, ¿estudiaste? ¿Cómo fue mi llegada a la Juan Manuel? Sí, eso está interesante. Y sabes que me agarró Yo llego a la Juan Manuel Olivares, no sé cómo, de verdad que no sé cómo. Yo sé que yo llegué y estudié, caí con una profesora que se llamaba Carrasquero, una mujer maravillosa, que por cierto después resultó pariente de mi cuñado. Y esta profesora fue, pero no recuerdo cómo llegué. Me pusieron en primer año de solfeo, yo ya leía música, mi papá me había enseñado música, hacía al estilo Suzuki o algo así. Yo tocaba acordeón y me ponía la música y yo aprendí la música directamente en la música. Okay. Entonces me pusieron en primer año, la profesora Carrasquero me tuvo unos meses, no me acuerdo cuánto, y de repente un día me dijo, mira, ven conmigo. Me llevó a la oficina de elección, el director era nada menos que Juan Bautista Plaza, y le dijo, mira Juan Bautista, pasa ese muchacho el segundo año porque está perdiendo el tiempo conmigo. No era nada, es que ya yo leía música, pues primer año era para principiantes, pero principiantes con mi papá y con acordeón, no era una cosa así como académica, pero tuvo la generosidad la profesora de decir, pásala, está perdiendo el tiempo conmigo. Siempre la quise mucho por eso. Entonces arranqué en segundo año y ahí hice todos los estudios complementarios en orden. Era en aquel momento de la escuela preparatoria, hice solfeo, armonía, historia y estética de la música. ¿Qué otros profesores que recuerdes? Ángel Sauce, sin duda, es el primero que me viene a la mente, sin duda. Le debo mucho musicalmente a Ángel Sauce y personalmente tuvo gestos, pero que si bien el caso podemos hablar después, de una gran generosidad conmigo. Aparte de un nivel de preparación, cuando yo fui a Londres a estudiar dirección de orquesta, un profesor me dijo, ¿quién le enseñó a usted la armonía? Perdón, en Londres, acuérdense, en Londres, la iglesia. Y yo le dije, Ángel Sauce. Y dice, pues, felicítalo. Y me lo enseñó Ángel Sauce. Yo nunca recibí una clase de armonía de más nadie, porque en opinión que yo no la necesitaba. Yo no lo sabía, pero fue Ángel Sauce. El otro fue Juan Bautista Plaza, con quien recibí clases justamente un año o dos antes de que se retirara. El último año de solfeo. Gran
músicos. Son los dos que yo recuerdo, seguramente me olvido de alguien. Mario García. Mario García fue mi profesor de violín, sí. Esos fueron los profesores básicos que yo tuve. Y Eduardo Plaza, hermano del maestro Plaza, que daba estética de la música, historia y estética de la música. Muy buen profesor, muy buen profesor. Un lord, había estado en el servicio diplomático. Yo tuve profesores muy buenos, en Venezuela se estudia muy bien la música. Se lo digo de verdad. No solamente ahora, antes también. Yo la primera memoria que tengo fue la cantata criolla de Esteves. Dirigida por él mismo. Dirigida por Esteves. Y ¿Quién era Florentino y el Diablo? Antonio Lauro Y Teo Capriles. y Teo Capriles. Los legendarios, sí, bueno, los primeros, pues, los que les estrenaron. Los propios. Sí. ¿Qué sintió en ese momento, maestro, cuando se estuvo ahí, como usted dijo, en el gallinero? Sí. Es ponerle en palabras una cosa emocional. Lo que yo sentí en ese momento es, esto es lo mío. Pero era un muchachito, o sea, no me pida que lo defina más. Había algo, eso es lo mío. Sí. No sé si es la orquesta, el evento, el teatro, cosas de niños. Era eso. Era eso es lo mío. Seguro, eso seguro. No lo puedo racionalizar más. En cuanto a la orquesta Mozart, que me puede Esa contar. fue la segunda cosa. Se organizó la orquesta Mozart con José Elías Zapata y Esteban Farcas, tendría yo 13 años. Y lo mismo, cuando yo me senté en la orquesta Mozart a tocar el violín, te recuerdo que no pegaba una, me senté y no pegaba una, también se corro, esto es lo mío. Una sensación de origen emotivo, no racionalizado, o por lo menos no la puedo racionalizar. Sí. Creo que es frecuente en el caso de cuando se descubre una inclinación muy fuerte en lo que sea, en ingeniería, en medicina. Exacto. No creo que sea una reacción especial, pero yo no la puedo razonar más. Yo estudié un año de ingeniería en Estados Unidos en una universidad donde no había música y me invitaron a ir a Chicago a ir a un concierto y cuando la orquesta empezó a afinar volví a sentir eso es lo mismo. Si no entiendo que es una cosa frecuente cuando usted encuentra su vocación. Claro, usted lee un libro y dice, yo quiero escribir, yo quiero ser periodista, eso es lo que yo quiero ser. Sí. Exactamente. Eso me ocurrió con la cantata criolla del maestro Esteves. La historia es muy simple y de nuevo es alguien que ayuda. Yo estaba estudiando violín con José Francisco del Castillo y él sabía que yo quería ser director, en ese momento yo lo tenía claro. Entonces un día me dice, mira, en Valencia hay una orquesta que está buscando director y a ti te gusta eso, vete, pero así mismo, vete y a ver qué tal te va. Pues fui y me ofrecieron ser director. Yo tenía partitura, yo estaba buscando libros de dirección de orquesta, o sea, esa era otra cosa que sabía que yo quería. Yo no quería ser concertista, no lo creo que lo podía hacer de cualquier manera, no era ese tipo de talento violinístico, pero yo quería ser director de orquesta. Porque mi papá era director de coro. Me doy cuenta que hay muchas cosas que de verdad no las puedo racionalizar mucho, pero las puedo narrar. Yo quería ser director. Y José Francisco, vete para allá, fui a Valencia, hicimos un ensayo, me invitaron a quedarme y me quedé, yo qué sé, 6, 7 años allá. ¿Qué fue lo primero que dirigiste? La serenata nocturna de Mozart. La famosísima serenata, Eine kleine Musik. José Francisco era una de las influencias más importantes que yo he tenido en la música específicamente, porque sus lecciones trascendían el violín, se hablaba de música, se hablaba de cultura musical. Entonces la imagen de él cuando me daba una obra yo le decía, pero yo no algo así, tú eres bruto, chico. Pero él tiene esa manera de hablar que uno sabe que es una cosa extremadamente cariñosa, quiero aclararlo. Claro. Pero ese era el impulso. Tú eres bruto, vale, ven acá. Tenía una discoteca, ese hombre, bueno, está lo que ha hecho por el sistema, ¿no? La Escuela Violinística Nacional se le ve a él. Ahora ya menos, porque hay alumnos haciendo el trabajo. Pero era una enseñanza. Los grandes maestros trascienden la clase, trascienden lo que hay que hacer. Y entonces son como unas guías, son como trascienden la enseñanza concreta. O sea, un gran maestro no enseña lo que hay que enseñar, enseña eso y de repente opina sobre algo que es importante para el alumno y no para él. No está proyectándose en el alumno, está dándole al alumno algo que el alumno necesita. ¿Ah? Las herramientas. Sí, herramientas que el alumno necesita. Es una cosa generosa. Y José Francisco del Castillo fue como Ángel Sauce, como Bautista. No quiero dejarlo afuera, alguien se olvida, pero Sauce, Plaza, José Francisco. Eduardo Ra.
Eduardo Durán fue un amigo muy querido. A través de José Francisco, que eran muy amigos, me dice, José Francisco, ¿quieres dirigir? Ven y dirigir Maracaibo. Eduardo Durán fue un director que invitó con la Orquesta Sinfónica de Maracaibo a todos los músicos venezolanos, yo creo que se podía invitar. Todo el mundo fue invitado por Eduardo Durán a dirigir en Maracaibo. Y yo estuve entre ese todo el mundo, nos hicimos amigos después. Yo fui varias veces, él vino a dirigir la municipal, pero él fue mi primer concierto sinfónico, gracias a José Francisco Castillo y a la generosidad de Eduardo Durán. Ahora, ¿el violín fue la base o es la base para llegar a ser, es importante para ser director de orquesta? En mi opinión, sí. En mi opinión, el director de orquesta tiene que conocer un instrumento bien, no 50 instrumentos. Si ese instrumento es el piano, eso ayuda. Un director de orquesta debería tocar el piano, aunque fuera a nivel muy bajo. Pero, ¿cómo puede usted darle una indicación a un flautista que está frente a usted y está haciendo algo de una cierta manera si usted no tiene en mente de alguna manera de hacerse? O sea, creo que yo sentí que yo necesitaba tener un nivel profesional, entre comillas, en el violín para poder dirigir orquesta. Profesional me refiero, yo toqué varios años en la Sinfónica de Venezuela, yo vi directores que me gustaban más, que me gustaban menos, tomaba nota, los invitaba a comer. ¿El primer violín? ¿Ah? ¿Fue el primer violín? Fui de todo, empecé en el último atril de los segundos violines y terminé un par de semanas de concertino, poco a poco. Exacto. Me gustaba mucho la orquesta, mucho. La dirección de orquesta, de hecho, se ha desarrollado muchísimo, incluso muchísimo más en los últimos 20 o 25 años por la necesidad de usar el tiempo de una cierta manera y tener una gestualidad que ayude a lograr los fines que uno quiere. Es decir, en los años 40, 30, Toscanini pidió 10 ensayos para hacer una sinfonía de Beethoven en la Scala de Milán, por ejemplo. Eso no se lo dan a nadie hoy en día. 10 ensayos en la Orquesta Sinfónica es un dineral. Hoy en día se hacen las cosas en 4 o 5 ensayos y eso requiere unos medios de comunicación que se han desarrollado mucho últimamente. Para mí el primer ejemplo de dirección musical sin duda fue Gonzalo Castellano Guimar. Sin duda, yo no estudié con él, pero lo miraba y veía y en esa época no había YouTube, así que sería con él. Después yo comencé con la Orquesta de Cámara de la Universidad. Cuando yo fui a Maracaibo, yo me di cuenta que un violinista puede manejar, en mi opinión, un violinista puede manejar una orquesta de cuerdas, pero cuando está en una orquesta sinfónica y hay cuerdas y flautas y trombones y coros, yo me di cuenta que yo necesitaba unas herramientas que yo no tenía. Entonces, en ese momento, gracias a este maravilloso país, yo asistí a un curso de verano, me fui a un curso de verano a ver qué pasaba en Siena, donde estaba Franco Ferrara. Esa fue mi primera salida, ¿no? Y entonces ahí el maestro aceptaba oyentes y alumnos regulares. Él no me aceptó como alumno regular, pero yo fui a hablar con él al día siguiente y le dije, mire, este es mi primer curso, yo nunca he estado en un curso, ¿puede darme algún consejo? Y se quedó mirándome así como sorprendido. Eso, la gente como que no lo sabe. Bueno, Franco Ferrara era Papa Dios en Italia, ¿no? Me miró así y me dijo una opinión, tiene que relajarse un poco y dice, mire, yo doy un curso después de esto en Venecia, venga. Así fue que fui. Esos fueron mis 2 primeros cursos, un curso de verano de 2 semanas. Y entonces en Siena conocí a Eduardo Marturé. Nos conocimos en un café. Estábamos hablando 2 venezolanos y pasó este señor ahí y dijo, ustedes son venezolanos, ¿verdad? Sí, yo soy Eduardo Marturé. Y nos conocimos, nos hicimos muy amigos en Siena. Y me dijo, ¿por qué no vas a esta escuela? Y me recomendó una escuela en Londres, donde hacían un curso de posgrado que se llamaba Advanced Conducting Course, o sea, curso avanzado de dirección para directores que quieren ser profesionales. O sea, no era dirección de orquesta para estudiar, eran directores que querían ser profesionales. Escribí. Afortunadamente yo tenía un background bastante extenso de conciertos. Yo tenía como 3 o 4 años dirigente, tenía grabaciones y programas. Así, yo ni sé cómo, de alguna manera me defendía. Y me llamaron me hice un plan por lo que me había pasado con Ferrara. Yo fui un año como alumno part-time. Una fórmula de inmigración en Inglaterra que si uno tiene 10, 15 horas semanales de clase, uno puede ir como
estudiante part-time, no full-time, part-time. Estuve un año y al año siguiente presenté examen y me quedé para el curso completo. Era un curso, Ese es el curso de perfeccionamiento. sí, ¿Cómo se llama Guildhall School of Music and Drama. Ese curso era tan bueno que ya no existe. Era un curso para 3 alumnos máximo. Imagina el costo de crear un curso de dirección incluyendo orquestas y ópera para 3 alumnos. Era maravilloso, ¿no? Y había ópera que a mí me interesaba. Ese fue otro descubrimiento. Ahí fue donde gané el premio Rico. Sí, la ópera fue otra pasión tardía. A mi papá no le gustaba la ópera, entonces a mí no me gustaba la ópera. Y aquí la ópera la tocaban los músicos de la Sinfónica de Venezuela en forma de un trabajo extra. Y una vez me llamaron y esa fue televisión. La primera vez que yo me senté y oí una persona cantando, ¿y dónde estaba yo todo este tiempo? Eso fue otra cosa que yo sabía que yo quería. Y la zarzuela. Bueno, la zarzuela me encanta. Eso es el DNA. Y me encanta. Pero la ópera es... la ópera también, pues. Sí. Bueno, premio Ricordi, ¿no? Se pronuncia así, como director de ópera. Sí, es un premio que dan todos los años a algún alumno, en el caso mío por la ópera. Conocer una partitura de música para ejecutarla es una cosa. Es una cosa donde entra la mecánica, los dedos, la cosa, la práctica, el piano, el violín. Conocer una partitura para dirigirla es completamente otra cosa. Es una cosa que la diferencia que habría entre un trabajador concreto que hace algo y el gerente de un grupo de trabajadores. El gerente de un grupo de trabajadores es una persona que no necesariamente tiene que saber hacer lo que están haciendo cada uno de ellos, pero tiene que saber cómo organizar eso para que se obtenga un resultado. Entonces, eso es completamente otra cosa, es un tipo de estudio. Claro, hay que saber música, hay que saber todas las cosas que el tipo que toca violín sabe, y entonces hay que añadir una serie de materias, no sé cómo llamarlo, que incluyen el análisis musical para directores. O sea, no el análisis musical para compositores, porque el director no necesariamente quiere, puede que sí, pero puede que no. Se separaron ya al comienzo del siglo pasado. Ya la dirección de orquesta se separó. Antes todos los directores eran compositores también, pero se empezó a separar. Serán como las reglas. ¿Ah? Como las reglas, en el caso suyo como director, se plantean unas reglas para poder llevar a cabo, ejecutar son unas materias. Unas materias. Análisis musical, orquestación, conocimiento general bastante de formas musicales, conocimiento bastante de contrapunto, conocimiento de los distintos periodos y la evolución de los distintos periodos. Es decir, en la música sinfónica es un arte que se mueve en el tiempo, un arte de comunicación. Entonces sigue las reglas de coloquio. ¿Cuál es la música sinfónica más importante? La sinfonía. La sinfonía es la novela, por ejemplo. Okay. La sinfonía es la obra de teatro, no es el cuento corto. Una sinfonía no es un cuento corto, eso es otra cosa también. Entonces la sinfonía tiene un origen, tiene un desarrollo. Se establecieron unas reglas, como en toda la cosa del arte, por ensayo y error. Y eso es muy simpático. En general, la teoría musical siempre sigue a los músicos. Mozart y Haydn escribían sinfonías donde no había libros sobre sinfonía. Había gente que escribía sinfonía y ellos, esto me gusta, esto no me gusta. Entonces después viene la musicología, sobre la cual tengo un enorme respeto, y entonces trata de clasificar y organizar eso. Pero eso hay que saberlo. Después de la sinfonía vienen las otras cosas que son más menores, pues la suite, ¿cómo se llama? Las obras de menor duración, pues la sonatina. Después hay que conocer un poco, hasta donde se pueda, en el momento en que entra la voz manda, porque la voz comunica lo que está pasando. La música sinfónica necesita de estructuras un poco más claras tal vez y un poco más ajustadas para que el oyente pueda, si me permite decirlo, escuchar el cuento. Es decir, ¿qué es un concierto? ¿Qué es una obra teatral? Pues lo mismo, perdón, ¿qué es una sinfonía? Sigue, en mi opinión, las mismas reglas de un evento. ¿Qué es un ballet? Salen unos personajes, esos personajes, el concepto clásico, interactúan, y al final esa interacción, se resuelve de alguna manera. Ella se suicida, se casa. Una historia. Una historia. Que tiene, bueno, pues lo mismo
debe ser la ejecución de una obra sinfónica. O sea, una obra sinfónica no puede ser una sucesión indefinida de cosas musicales, porque entonces la gente se cansa. Es decir, una cosa y la otra cosa, o es un popurrí, pero no es una sinfonía. O sea, una novela no es una serie de cuentos, una cosa que tiene una estructura, tiene un argumento. Sí, un argumento es una bonita palabra. Entonces, en la música definir ese argumento es un poco más complicado porque los sonidos son abstractos, pero existe una estructura y hay que estudiarlo, hay que aprenderlo, ¿no? Se enseña, pues, no tiene... ¿Y qué tan complejo es dirigir una orquesta? Bastante. Cuando sales al escenario, empiezan los aplausos. La escena, ¿qué siente, maestro? De todo, adrenalina, me imagino, tiemblan las piernas. Yo cada vez que dirijo la conservación, la primera vez no emociono mucho, me tiemblan las piernas. Es una obra muy difícil. Y cuando empiezo, me tiemblan las piernas. A pesar de la preparación, ¿cuál es la preparación por lo menos para este domingo, que es el próximo que va a dirigir? Yo me voy ese proceso hasta que llegue hasta el domingo. Yo me voy a referir indirectamente a una palabra muy bella, un tipo que yo admiro mucho, se llama Leonard Bernstein. Cuando Leonard Bernstein se retiró de la Filarmónica de Nueva York, porque había estado mucho tiempo, dijo, yo no quiero seguir estudiando y reestudiando las mismas 50 obras de música clásica. Y se fue ahí y siguió estudiando y reestudiando las mismas 50. Pero eso fue lo que él dijo en ese momento. Es decir, me escudo detrás del Celibidache. Dice, yo abro una partitura. ¿Cómo se está con un libro? Por ejemplo, una persona abre el libro, empieza a leer, llega a la última página y si tiene que hablar de regresa a la primera página y lo vuelve a hacer. Y a lo mejor una tercera vez. Entonces, después de la tercera vez, se empiezan a perfilar los eventos. Eso está claro, si es un buen libro. Entonces ya las siguientes lecturas ya son un poco más definidas. Ves, claro, esta es la parte de aquí, y aquí va. Y entonces, poco a poco, eso se va integrando a los conocimientos, a las necesidades de la orquesta, a las necesidades del... mira qué cosa curiosa, aquí la parte de los violines es muy difícil, aquí la parte del corno, mira cómo se sostiene la armonía aquí. Es la integración de... En el fondo, la dirección de orquesta integra conocimientos del instrumento, conocimientos de forma musical, conocimientos de los compositores, los mejores conocimientos posibles de psicología, de cómo tratar gente, lo mejor posible. Sí. Pero básicamente lo que comunica un director con una orquesta es que el director sepa lo que quiere y lo sepa bien. Eso los músicos los identifican. ¿Cuál es el origen de la dirección de orquesta? Los primeros conjuntos no tenían director. Cuando la música orquestal como la conocemos aparece por el siglo XVI o algo así, aparece por el mejoramiento de los instrumentos de cuerda. Son los primeros que se desarrollan hasta tener una forma que tienen hoy en día, los grandes Stradivarius. Entonces ahí se pone una orquesta de cuerdas. La orquesta de cuerdas es una orquesta de 15 personas. Eso no necesita un director. Y no lo había. La dirigía alguien que llamaba el concertino. ¿Conoce la palabra del concertino? El primer violín, el que se sienta aquí al lado del director. Ese es el cargo más difícil que hay porque él no tiene a nadie que le ayude. El que está aquí atrás está viendo lo que están haciendo los de adelante, pero el que está ahí no está viendo nada. O sea que él tiene que saber lo que tiene que hacer. Entonces ese era el director. Incluso antes de eso, conoce la famosa anécdota de Lully. El director tenía un bastón y se pegó en el dedo gordo, le dio gangrena y se murió. Bueno, así dirigía la gente. Ese era el director. Con su peluca. Exactamente. Bueno, esa era la dirección de orquesta. ¿Qué pasa? Que las orquestas se van haciendo más grandes. Y entonces, claro, ahorra tiempo una persona que pueda poner a esos grupos, digamos la Sinfonía de Mahler, son 100 músicos, se sientan ahí. Bueno, si hay alguien que lo puede poner, claro que cada uno de ellos sabe lo que tiene que hacer, pero eso ayuda. Y hoy en día para grandes orquestas es imprescindible una persona que... Pero puede ocurrir que esté dirigiendo un percance y tiene que salir del escenario, la orquesta, me imagino que está súper preparada para continuar, ¿no? No lo sé, depende de la obra. Ha ocurrido que se ha ido la luz y la orquesta siguió tocando, pues se lo sabían todos de memoria. Eso ha ocurrido. Y no venga el director porque no lo ven, gracias a Dios. O sea, que sí puede ocurrir. O sea, que sí, ¿no? Y hay orquestas, no muchas, ni tienen un éxito permanente. Es que lo que ocurre con el director, si tiene suerte y si lo logra, es que el director le da un perfil a lo que está ocurriendo. 60 personas haciendo, o sea, un camello es un caballo dibujado por un comité.
Entonces, eso es lo que yo quiero decir también en la música. O sea, 90 músicos poniéndose de acuerdo en cómo hacer algo, eso puede ser complicado, porque cada uno tiene una opinión y cree que la suya es la buena. Entonces, me estoy explicando por dónde va a llevar eso. Entonces, eso es lo que el director trata de unificar alrededor de ideas, donde tiene que ver la tradición, la información que él tiene, su propia inclinación de cómo debe ir. Canalizar. Sí, sí. Coordinar, por eso a mí me parece la dirección de orquesta una cosa de gerencia. La idea de que hay de la dirección de orquesta dictatorial es legítima de una época en que todo era dictatorial. Cuando las dictatoriales, los presidentes eran dictatoriales, el Papa era dictatorial, era una época en que los líderes eran dictatoriales. Eso se ha ido, en mi opinión, moviendo como se ha ido moviendo la gerencia. Sí, se habla de coordinación, a lo mejor las reglas son las mismas, a lo mejor estamos tratando de que la gente haga lo que usted quiere, pero de distinta manera. ¿Y dónde radica entonces el éxito de un director? El éxito básico del director es el éxito. O sea, porque, como tal, sí, eso es, digamos, indiscutible. Después de eso, déjeme responder de esta manera. Por ejemplo, Brahms es uno de los grandes compositores aceptados históricamente, de éxito. Sin embargo, Tchaikovsky decía que Brahms era muy aburrido. Muy aburrido. Para Tchaikovsky, Brahms no tenía éxito. Y creo que Brahms tenía una opinión similar de Tchaikovsky. ¿Quién tenía razón? Ninguno de los dos, básicamente. El tiempo y la humanidad, la aceptación. ¿Por qué Gustavo Dudamel es Gustavo Dudamel? Porque es Gustavo Dudamel. ¿Entiendes? Punto. Claro que podemos analizarlo, se puede, pero básicamente su talento le ha traído éxito, su carisma le ha traído éxito. Entonces, eso es éxito. Ya ha estado en el momento justo, al factor de suerte también, ¿no? Probablemente de su virtuosismo. Él llegó en el momento apropiado en que grandes directores estaban ya viejos y el comercio de la música, el negocio de la música estaba buscando una imagen y surge una imagen fantástica. Exacto. Sí, pero han seguido surgiendo también, ¿no? Sí, claro. ¿Qué representa la batuta? Una manera de concentrar el gesto. La mano es más vaga. Los músicos dicen que ven más claro. Sí. Esto es más claro de centrar que esto, aunque represente la misma idea ya, para tocar. Uno lo que hace es anticipar. Los músicos tienen que anticipar para tocar. O respiran para poder soplar, o ponen el arco para tocar, etc. Entonces, eso es lo que el director hace para que toquen juntos. Entonces, esto aparentemente, hay gente que dirige sin batuta, es más fácil de concentrar la atención de la orquesta aquí que esto. Esto es más. Pero hay unas reglas generales, por lo menos usted dirige igual que Rogelio, la batuta, San Gimeno, Juan Carlos Núñez. ¿Sabe? ¿Cómo sabe el grupo de músicos llevarle la manera que usted dirige? Hay una serie de... O sea, si hay algo como... Sí, bueno, pero la base es sencilla. Lo que pasa es que cada persona lo interpreta. Si usted quiere que algo suene con fuerza, usted hace un gesto grande, y Rogelio lo hace grande, yo no sé cómo, y yo lo hago grande de otra manera, y Juan Carlos Núñez lo hacía grande. Si yo quiero que suene suave, pues lo hago más pequeño y él lo hace más pequeño. Pero claro, es como escribir. Todos escribimos, pero la A es de esta manera. Sí, una letra fea, otra letra bonita, una okay. Entonces hay una serie de patrones que tienen que ver con el compás, básicamente con el compás, sí. Hay una serie de patrones internacionales, digamos, que se han ido desarrollando poco a poco, pero que básicamente tienen que ver con el compás y con la dinámica. Eso lo agarra el músico. Lo espera el músico, sí. Exacto. Ajá. Yo no sé si esto le va a servir, pero yo puedo hacerle un ejemplo. Sí, claro, por supuesto. Cuando yo baje la mano, usted va a decir A. Eso es todo. A. Dígalo, no tenga miedo. A. No. O sea, a pesar de que usted sabía lo que tenía que hacer cuando cambió el gesto. Eso es lo que... Entonces se creó... Sí, a pesar de que usted sabía lo que tenía que hacer, exacto, cuando yo lo cambié, eso es la dirección de orquesta. A ver, yo he dirigido en Latinoamérica
he dirigido en México varias veces, he dirigido en Costa Rica, he dirigido en Guatemala, creo que eso es Centroamérica, Colombia, Bolivia, Argentina, Uruguay, no, Uruguay no. Esos son. Tengo aquí más o menos Orquesta Sinfónica de Dallas, invitado por el mexicano Eduardo. Esa ha sido una, sí, esa es una gran orquesta que tuve la suerte de dirigir, sí. De buena Orquesta Sinfónica de Dallas, bueno, esta misma, Filarmónica de Jena, de Dresde, sí, en la Alemania. Comunidad de Madrid, en Sí. Zarzuela, Sí. vamos bien. Orquesta de Córdoba, Zarzuela y concierto. ok. Sí, Sinfónica de Galicia, sí, Universidad de Valencia, España, sí, Cámara de Toulouse, sí. paro de contar. Sí, ¿para qué? Ya. Ahora- Es la que voy a dirigir ahora. Ahora de eso, en cuanto a cantantes, ¿a quién ha dirigido? Ajá, Pero aparte, yo pero tuve lo la. más- No, yo tuve la época de oro de este país, en donde entre la OMAG y el Teatro Teresa Carreño, yo trabajé con Gorostov, que es fantástico bajo barítono que murió, trabajé con. Tendría que traer Ruggero Raimondi. Ruggero Raimondi. Bueno, esos nombres, todos esos nombres. Jacobo Arabal. Aragal. Le preguntaron a Pavarotti cuál es el mejor tenor del mundo. Dice, la voz de Aragal y la técnica de Krauss. La voz de Aragal, decía Pavarotti, y la técnica de Krauss. Aragal era sensacional. Hicimos todo. Justino Díaz, el barítono que hizo Otelo con Plácido Domingo. Nicanor Zabaleta. Zabaleta estuvo aquí, sí, el gran. Él había vivido en Venezuela, había dado clases a la madre Isabel Palacio. A la nena. Sí, a la nena. Witola Martusinski, sí, el polaco, Martusinski, Okay. sí, Henry Sherin, y Alfredo Kraus. Alfredo Kraus, sí, hizo un disco con él incluso. Sí, sí. No, está ahí. Estuvo Entonces, se casi agotó. 9.000 personas, estuvo Se agotó, sí, por presente, televisión. estuvo el rey de España, ¿no? En En las Canarias. la Canarias. 1980 se crea la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. ¿Cómo entra a ser el director por tantos años de esa prestigiosa agrupación? Yo ¿Qué te lleva? había regresado de Londres en el año 79 y tenía trabajo. Disculpa, ¿cuánto tiempo estuviste en Londres? 2 años. Regresé a la Sinfónica de Venezuela, era violinista, me llamó José Antonio Abreu enseguida, dirigía la Orquesta Juvenil del Distrito Federal, no sé cuál sería el nombre de eso ahora, y dirigía en Maracay, y regresé a mi trabajo en la Orquesta de Cámara de Valencia. Entonces estaban organizando una orquesta nueva, la Orquesta Municipal de Caracas, y estaban buscando un director asistente. Y dije, bueno, eso sería interesante, porque yo estaba recién graduado, me encantaría ser asistente de alguien y seguir estudiando, ¿no? Seguir aprendiendo. Y presenté una audición y quedé de finalista, pero la gente que lo organizaba quería que yo tocara en la orquesta además. Y yo sí sabía que eso no se puede. Uno no puede dirigir la orquesta y tocar adentro. No, pero es dependiendo, querían que tocara en la orquesta. Yo en ese momento tocaba en la Sinfónica, dirigía la Juvenil, dirigía en Maracay y dirigía en Valencia. Yo dije, no, gracias. El hombre orquesta. ¿Ah? El hombre orquesta. Tenía trabajo. Esa es la época en que yo me fui a Londres con las becas del Gran Mariscal de Ayacucho, se fueron 30.000 venezolanos. El periodo de oro de este país me tocó, me da un poco de pena. Entonces, resulta que yo había hecho el examen y había sacado el voto de la orquesta, el voto más alto de la orquesta, de los candidatos que había. Entonces, un día en una fiesta me encuentro con una serie de músicos y uno de ellos me dice, pero bueno, ¿dónde estás tú? Nada, aquí. No, mira, esto no lo voy a elaborar, no viene al caso, pero había una crisis en ese momento en la orquesta y la orquesta estaba acéfala. Entonces, ven, vamos a hablar con el gerente de la orquesta. Me llevó a hablar con el gerente de la orquesta y me dijo, mira, este es el que sacó el voto de la orquesta. El gerente de la orquesta, Salvador Cupelo, hombre no era de la cultura, pero me ayudó mucho. Me dijo, bueno, mira, si los músicos dicen que tú eres el hombre, yo te apoyo. Pero entonces tienes que ganarte el apoyo de 2 personas en el Consejo Directivo de la Orquesta, José Antonio Abreu y Paulina Gamos. Yo me gané el apoyo de los 2.
José Antonio Abreu me apoyó y Paulina Gómez me apoyó a través de Salvador Itriago. Y lo curioso del caso, no hay nada curioso del caso. Y así es que yo llego, que si me cae como, sinceramente, yo le debo todo a este país, pues, es así. Entonces llego y afortunadamente para mí es una orquesta de gente joven, muchos muchachos de Estados Unidos, algunos muchachos de Europa, algunos señores de Europa, pero resulta que yo en la Sinfónica Venezuela había sido violinista, vocal, vicepresidente y delegado de la orquesta. Y entonces había un administrador que no conocía cómo se administra una orquesta. Fantástico, todavía está ahí Miguel Corobo, que está trabajando aquí, pero ese no tenía idea. Había un productor artístico que tampoco, era un Gustavo Tambacio, un hombre de teatro. El mismo gerente, un hombre muy inteligente, no sabía nada de orquesta. Entonces resultó que todo esto que yo sí sabía fue útil en ese momento. Fue muy útil para la orquesta. Arrancamos con 40 músicos y nos formamos juntos, porque es la verdad. Sí, yo era estaba recién creada, ¿no? Estaba recién creada, yo estaba recién llegado. Todo fue... El niño rico que el papá le regala, yo que sé, un carro, una finca. Fue una maravilla, una oportunidad que me dio este país, pues. ¿Qué dirigiste la primera vez cuando estuviste? El primer concierto fue la obertura Rosamunda, ese es mi gato. Es un gato callejero, pero que se pone en la puerta. Yo le doy algo. Yo le llamo el tuerto. Esta que es gatuela, bueno, está fascinada. Es muy lindo, pero son salvajes, ¿no? No son muy amables, pero yo le doy comida, me encantan los gatos. La obertura Rosamunda, Susan Starr estaba en Caracas pasando vacaciones y ella había tocado con la Sinfónica. Le dije, ¿por qué no hacemos el segundo Rachmaninoff? Me gustaba, ya lo hicimos. Y en la tercera obra fue la Sinfonía Octava de Schubert, que lo volví a repetir con la Orquesta Municipal hace 15 días. Y esta fue la primera sinfonía que yo dirigí. No me pregunté de más conciertos, que no acuerdo de ese primero. Exacto. Sí. ¿Dónde fue? En la sala Rivas, en la sala pequeña del teatro. Ajá. La José Félix Rivas. La José Félix Rivas. Okay. Y de ahí, bueno, ¿cuántos años pasaron frente al... 20 años. Ininterrumpido. Entre el 84 y el 87. Yo estuve del 81 al 84 y el 87 hasta el 2001, creo, 2000. La Sinfónica Venezuela tenía su sede en el aula magna desde antes que yo entrara, no sé cuándo ocurrió. Yo sé que la historia es que ellos trabajaban en el municipal los viernes y no sé a quién se le ocurrió probar el aula magna los domingos. Y comenzaron a observar que venía más gente, mira que venía más gente los domingos que los viernes. Entonces se mudaron al aula magna. Yo ya la conocí en el aula magna. Entonces, cuando se abrió el Teatro Teresa Carreño, la Orquesta Sinfónica de Venezuela se movió rápidamente a ponerse en la sala porque había una cantidad de intereses que yo no conozco, pero que era obvio, ¿no? Se fueron. Pero aparentemente se fueron como que muy rápido a la universidad, ¿no? Y entonces la universidad quedó sin una orquesta de los conciertos de los domingos. Entonces, la historia que yo conozco es que de repente me piden una cita, el rector de la universidad, el conocido Moro Gersi, Carlos Moro Gersi, que fue un rector grande, y el presidente de la FSU. Y me vino una cita en la oficina y se presentan, y el doctor Moro Gersi me dice que la FSU dijo en el Consejo Universitario cómo era posible que no se hubiera hecho un convenio con alguna otra orquesta para llenar ese espacio. El presidente de la FSU. Y nos invitaron y hicimos un convenio. No te dijeron tu fuente quién era el presidente de la FSU, ¿verdad? No. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Era presidente, venía a los conciertos. Antes de eso y se ponía allá arriba en el cañero. Y fue él, me lo dijo Moro Gersi, el que dijo, y vino, yo no sabía quién era. Vino a mi oficina y se hizo el convenio. Esa es la historia, esa es la verdad. ¿Por qué 11 y 15? No tengo idea, me lo han preguntado muchas veces, no lo sé. Porque esta vez sí voy a descubrir con el maestro. No tengo la menor idea, ni sé a quién preguntarle, porque yo no creo que nadie lo sepa. Los viejos de la Sinfónica no creo que lo sepan, están muertos. Bueno, la verdad es que yo nunca le he preguntado, ¿era a las 11 y 15? Nosotros fuimos a las 11 y 15. Esa era la hora. Pero dice que no le da tiempo, como siempre uno llega tarde, a las 11 y 15 comenzaba. Digo yo, porque es que nadie... No puedo responder, no tengo la menor idea. Tan exitoso fue que lo llevaron a la televisión. ¿Cómo fue esa experiencia de llevar la orquesta a los medios audiovisuales en el canal 8? Tengo entendido. Yo siempre he pensado que
los medios audiovisuales son fundamentales para la difusión de la música, pero fundamentales. El rechazo que puedan tener los músicos a eso, bueno, hoy en día... Es el elemento visual. Claro, pero bueno, un concierto lo ven 1.000 personas, no, vino un gentío, 1.000 personas. Bueno, una cinta, hay una obertura de Rossini que yo puse en YouTube, hace años ya que la he visto, 12.000 personas. Tengo que explicar por qué vale la pena, no entiendo. Claro que ha pasado tiempo, no le vieron 12.000 personas el día que se puso, pero el poder de Además, ¿cuáles son los directores, en mi opinión, más importantes del siglo XX? Bernstein y Karajan. Y los dos estaban enfocadísimos en el tema audiovisual. Enfocadísimos. Eso es, ahí no hay tutía. Hoy en día están enfocadísimos todos. Sí. Pero Karajan hizo toda una construcción alrededor de la Sony. Él fue el primero que hizo CDs porque el presidente de la Sony lo quería y dijo, yo quiero que me puedan grabar la novena de Beethoven en un aparato. Y por eso es que los CDs, los de antes, grababan 1 hora, es lo que duraba la novena de Beethoven. Exacto. El Laserdisc, y Bernstein con sus conciertos para la juventud, con sus grabaciones, con sus conferencias. No hay comparación, no hay comparación. Yo respeto a la gente que dice, no, pero la música tiene que ser en vivo. Sí, claro que sí. Así como no sea la persona tiene que ser en vivo, pero una foto es malo. Sí. Felipe Iscaray, el maestro Felipe Iscaray, se hizo amigo de Chelvidaque. Chelvidaque cuando vino a Venezuela, Chelvidaque tenía una hermana, fue amiga de su... ¿Tú sabes Sergio Chelvidaque, no? Bueno, le hicieron amigos. Y entonces Chelvidaque le estaba exponiendo a Felipe su teoría de que la música tenía que ser en vivo. Y Felipe, que es un hombre con una personalidad, dijo, mire maestro, si yo en Carora no hubiera podido tener disco, yo no sabría nada de música. Es verdad, en Carora. Sí. Porque, como fue en Puerto Cabello, es decir, la posibilidad de información que da un disco. El maestro Chelidad que tuviera, yo la respeto, pero por favor, ¿me entiendes? Claro. Yo soy de Puerto Cabello y viví en Caracas y yo sé lo que hace Bernstein y todo ello gracias a lo de audiovisual. Claro. Es importantísimo. Es que sinceramente las grandes obras de la música, cuando las tienes enfrente y empiezas a verlo y pensar que eso existe en un escritorio, o sea, eso parte de un papel blanco. ¿Sabe Dios de dónde? Eso me parece una maravilla. O sea, hay muchas, ¿verdad? Las obras de todos son una maravilla. Bernstein estaba diciendo el otro día en YouTube. Estoy repasando por otra vez la novena de Beethoven, dice. Y empecé a las 10 de la noche en mi casa. Naturalmente que yo sé todas las notas, dice, yo la recuerdo todo, pero volví a analizarla y eran las 2 de la mañana y estaba en la página 5. Es una maravilla la creación musical, la creación en general es una maravilla. 100 años de soledad, ¿de dónde sale 100 años de soledad? Es una cosa que dice, es una maravilla. Un tipo sentado en una máquina de escribir, empieza a escribir y dice, esa joya. Sí. Entonces decir que hay una obra, seguramente todas las famosas, todas las que a usted le gustan, pues me gustan. En general, por cuestión de circunstancias, me acerqué menos al repertorio más de vanguardia, porque no venía la gente a la mañana, de verdad. O sea, cuando poníamos música muy moderna, no me pedía que defina moderna, bajaba el interés. Y a la gente le gusta la novena sinfonía y la puede repetir 5 veces al año, pues sí. No, a mí no me gusta repetirla. Sí. Las 4 estaciones de Vivaldi, claro que me gustan, pero la gente baila a ver. Yo pienso que el director de orquesta debería pagar por dirigir Tosca. Uno debería pagar, porque eso es un lujo. Eso es un lujo. Eso es lo que yo pienso. Y a mí me pagaban por eso. Una experiencia que te cautivó, que hayas vivido en un escenario. No sé si me cautivó, estaba una vez dirigiendo Tosca y se fue la luz. Sí. Eso es verdad, y se interrumpió la función por 15 minutos, no sé qué pasó. Estábamos haciendo además la gran escena de la muerte de Scarpia allá, y de repente yo estoy mirando la escena para darle bien, y entonces oigo que una parte de aquí de la orquesta empieza a tocar mal. ¿Te acuerdas el año? No. Es para ver si siempre se ha ido la luz en este país. No, era de una época buena. Okay. Me volteó así y media orquesta no tenía luz, estaban ahí batallando. Hubo que parar, hubo que esperar, volvió la luz y seguimos. Eso fue inolvidable. Tengo entendido también la novena de Beethoven en el aula magna que
full total. Hasta creo que se sentaron en las nubes. Pero ustedes tienen que decir la fuente, porque esto no puede ser. Seguramente tienen mi password y la cuenta de banco. No hay plata. Bueno, no. La clave. Eso fue increíble. El siglo de Beethoven arranca como un gentío. Eran las 9 sinfonías en 7 conciertos, todos los conciertos de piano, todos los conciertos instrumentales y una serie. Pero cuando llega la 9ª sinfonía, aquí había gente sentada en los pasillos. Eso es lo que recuerda el doctor Rodríguez. Y entonces, aquello era una cosa, estaba la gente, ¿recuerda cómo es el aula magna? Y al final hay una cosa así de marea, hay un foso. Bueno, la gente estaba sentada con las piernas colgadas hacia el foso. Aquello era, yo no había visto nada igual. Vienen los bomberos universitarios, una serie de muchachos encantadores, y me dicen, el concierto no puede realizarse. Yo le digo, ¿por qué? Dice, porque, ¿entiendes? Una cosa, si hay una emergencia, aquí puede haber un desastre. Y yo le dije, me ocurrió, estoy muy orgulloso. Bueno, pero ustedes salen y se lo dicen a la gente. Sí, sí. Entonces los muchachos deliciosos, se reunieron ahí entre ellos y se acercaron y dijeron, bueno, no vamos a impedir que sí, pero entonces permítanos hablar con la gente. Naturalmente, yo no sé qué dijeron porque yo estaba adentro, pero me imagino que darían instrucciones, esto es una situación riesgosa. Yo no sé qué dijeron, pero permitieron que se efectuara. Otra vez en el aula magna hubo uno de esos, en un barrio, murió un muchacho que era líder de alguno de los sectores de la universidad. Y eso ocurrió un sábado. Y el domingo, cuando nos presentamos al concierto, habían traído el féretro y estaba en la plaza del rectorado. ¿Te acuerdas? Donde está el chichero, esa plaza, ahí, en la plaza cubierta. ¿Ah? Donde está el reloj, pero hay una especie de cosa cubierta. Ahí estaba el muerto. Y nosotros llegamos a las 11 de la mañana y había gente llegando al concierto y tal, y se presenta un grupo de muchachos de la universidad. No me pregunten grupos porque además nunca me interesaban. Nosotros creemos que este concierto debe suspenderse por el duelo. Y yo les dije lo mismo, tienen razón, pero la gente vino. Yo lo que les sugiero es que salgan y hablen con la gente. Díganle lo que quieren decir y déjenos hacer el concierto. Ustedes van a salir ganando. Si ustedes salen, ustedes se tienen que ir, no sé, van a ganar más, salgan y hablen con él. Y salieron y hablaron con la gente. La gente los aplaudió, se fueron y dimos el concierto. Esas son mis experiencias con los muchachos de la universidad. Momento. ¿Qué le va a decir a unos muchachos que tienen un amigo que está ahí afuera, prácticamente en la puerta de acceso a la universidad? Y por otro lado, yo sinceramente pensé que eso iba a ser peor. Váyanse, ustedes se tienen que ir porque tenemos un velorio aquí. Se resolvió sin problema, gracias a los muchachos. De la municipal he sido profesor de dirección de orquesta y director de orquesta y jefe de cuerdas en Miami, la Florida International University, y después tuve el mismo cargo, profesor de orquesta y director de orquesta por 11 años en la Louisiana State, en Baton Rouge. Y esos son los cargos que he tenido, son esos. Bueno, fui vocal, fui delegado de orquesta vocal y vicepresidente de la Sinfónica de Venezuela en 3 años seguidos, era autoadministrada. Su mundo, su vida como docente, que es para usted la docencia. Es una maravilla, descubrimiento. Yo no había dado clases nunca hasta que fui a Miami. De hecho, en mi primera clase fui al profesor que tenía en el cubículo de al lado y le dije si me podía prestar un libro sobre cómo enseñar dirección de orquesta. Y me lo prestó. Una cosa es que tú sepas dirigir una orquesta y otra cosa es que le tengas que enseñar a alguien director. Hay que sistematizar el conocimiento de que va primero, que yo no tenía la menor idea. Y es fascinante, enseñar es fascinante. A mí me pareció una experiencia, porque uno aprende enseñando, uno mejora enseñando, uno tiene que mejorar enseñando, uno tiene que tratar de ser un ejemplo para los alumnos. O sea, hay cosas que uno no debe hacer, porque Sí, porque cada día vas mejorando como Pablo Casal, ¿no? Eso me encanta, esa frase de él me encanta. Vas mejorando cada día. Aún me falta. El que no piensa así, Nargot Fontaine dijo una de las frases más bellas con relación al arte, probablemente para muchas cosas. El camino del arte es como subir por una escalera eléctrica que va bajando. Una cosa tan bella. Subir por una escalera eléctrica que va bajando. O sea,
Si te quedas quieto, vas para abajo. Ujú. Y si medio te mueves, te quedas en el mismo sitio. O sea, si quieres subir, tienes que trabajar doble. Ujú. Y me parece que eso es una imagen muy linda. Eso es- Cuesta arriba, pues. bueno, esforzarse, digamos. ¿Cuándo y por qué te vas del país? Porque estoy viviendo en España. Poco a poco, yo no emigré. Ujú. Yo me fui en el año 98 a España, por eso es que estoy diciendo, yo le debo a Venezuela musicalmente todo, pero hubo un momento en que sentí que había hecho todo. O sea, yo dirigí ópera, ballet, conciertos sinfónicos, populares, había ido a los barrios. O sea, yo había tenido una gran suerte. A mí me ha ido muy bien. A mí me llamaron para dirigir la municipal. ¿Qué más puedo decir yo? Me llamaron para dirigir la municipal. Eso es una maravilla. Y entonces en ese momento yo tengo el pasaporte español, soy hijo de español, lo tengo hace muchos años. Y se estaban abriendo teatros y orquestas y entonces hicimos un arreglo con la orquesta que muy amablemente no quería que me fuera. Y entonces bueno, vamos a hacer, en ese momento el bolívar estaba a 7 por dólar. Ujú. Aquel bolívar que vale 3 millones ahora, o 14 ceros, aquel era 7 por dólar. ¿Para qué tengo? Entonces, la orquesta me propuso un régimen de ir y venir. Yo tenía una secretaria muy buena, muy eficiente, una asistente de la secretaria, soy la Avendaño, y entonces nos pusimos de acuerdo en que yo me iba a ir y iba a estar, creo que eran 2 semanas aquí, 3 en España, o 3 semanas aquí y 2 en España. Entonces iba y venía. Y bueno, en eso estuve un tiempo hasta que ya vivía con un piloto de viaje y eso pega a la salud. El médico me dijo, mira, tú no tienes nada ahora, pero si sigues así vas a tener algo. Entonces decidí lo de Hernán Cortés, bueno, vamos todas las naves que pasan. Entonces me fui, ya renuncié a la municipal y regresé y estuve como un año siendo freelance. José Antonio me invitaba además, me ayudaba, la verdad me invitaba. Y recibí una llamada de un ex músico de la orquesta de Miami. Me dijo, ¿quieres dar clase? Y dije, sí. No tenía otra cosa, sí. Y así es que empezó la parte educativa. Entonces nos fuimos a Miami. En Miami, cuando se rompió la burbuja inmobiliaria, pasé otro, yo me asusté porque, bueno, el desastre en Florida, el desastre en Florida con la burbuja inmobiliaria, pero no tienen idea del desastre. El desastre fue tan, esto puede ser, lo pueden eliminar después, pero para que vean el desastre que fue. En un país como Estados Unidos, el número de defaults, de gente que dejó de pagar porque no podía ya pagar, porque los precios se fueron para el piso, fue tan grande que los tribunales no daban abasto para evacuarlos, para que los bancos recuperaran recuperaran el 40% de lo que habían prestado. Pero bueno, ¿para qué recuperar? Que hubo gente que se quedó en la casa que había comprado hasta 2 años sin pagar, porque no podían sacarlo. Eso en un país, eso fue un desastre. Entonces ahí me empecé a mirar y pasé a la Universidad de Luisiana, que fue una experiencia muy buena hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, mis hijos habían empezado a regresar a España. Mi hija, que en ese momento quería ser bailarina, mi esposa le gustó mucho España. Me quedé solo un par de años y digo, ya, me gusta España. Por una cosa u otra, todos mis hijos están fuera del país. Aquí me queda solamente mi hermana. Y yo soy hijo de españoles, o sea, los inmigrantes, no sé si alguno de ustedes tiene inmigrantes en la familia, pero un inmigrante cuando llega a un sitio, su casa se convierte de alguna manera en una pequeña burbuja de donde era. O sea, mi casa era un poquito española y yo me di cuenta después cuando me casé y salí de la casa. Y cuando fui a España me di cuenta que yo conocía todo aquello por mi padre. Giros de palabras, comida, expresiones. Para mí España no representa ningún esfuerzo cultural, pues lo tenía en mi casa, no me había dado cuenta, pero lo tenía en mi casa. Y a mi esposa le gusta España, mis hijos están bien allá. Y tiene un hijo periodista. Sí, Héctor. Dos bailarines y un técnico en sistema. Sí, y ahora un estudiante de medicina y un estudiante de fisioterapia. Sí, no está mal. Podía ser peor. No, muy bien. Siempre fui muy curioso
de la parte teórica, lo que fundamenta la acción artística. A mí no lo llamaría técnica, o sea, yo entiendo la interpretación artística del instinto, el talento, yo lo entiendo. Pero yo creo que si nosotros nos sentáramos en eso, la educación no había progresado como ha progresado. Si la educación ha progresado, porque la gente dice, ya va, ¿cómo es esto? Vamos a ver si lo podemos organizar. No, que el talento, no, sí, yo creo en el talento, pero vamos a hablar cómo se hace esto. Y eso siempre me ha fascinado. O sea, yo siempre me resistí, pero no lo sé por convicción, a lo mejor porque mi padre era maestro, no lo sé, a que la cosa es el talento y entonces usted no tiene talento y usted sí tiene talento, no, y después me empecé a leer y que la gente lo dice, como decía Faulkner, el 99% de 1% de inspiración y 99% de transpiración. También esa parte siempre me llamó la atención. Entonces eso también me mantiene activo, estudiar, darle la vuelta, eso que dice Bernstein, de volver a agarrar la partitura, y entonces, pero yo no me fijé en esto. Y en segundo lugar explicarlo, ¿no? Porque a la orquesta hay que explicarle, no todo es el gesto y hablar tontería, ¿no? Y entonces, con tiempo, como decía Casals, siente que progresa. Yo no tengo nada en contra del instinto, está reconocido que hay gente, un muchacho de 14 años que es campeón mundial de ajedrez. Sí, ¿de dónde? No lo sé. ¿De dónde le salió a Mozart escribir lo que escribió? Eso es verdad, no lo sé. Pero me encantaría saberlo. Y hablando de talento, ¿qué opinión le merece y qué consideraría a nuevos muchachos que están incursionando en la música? Por lo menos en la dirección de orquesta, lo que yo veo por internet, encima en la circunstancia que hay en Venezuela, lo que uno lee, económica, social, turbulenta, lo que está pasando aquí es una maravilla, una maravilla. En cuanto al sistema... Increíble, es increíble. Cuando vino la crisis, la orquesta que tenía Gustavo Dudamel desapareció. Esto, manéjenlo con cuidado, pero desapareció, es decir, se fueron los muchachos, se fueron al extranjero, además era muy bueno. De hecho, las otras orquestas con que ha hecho la gira Gustavo han sido orquestas nuevas. Ya hay orquestas nuevas. Yo hice un concierto hace 15 días con 100 muchachos fantásticos, todos de 20 años. Venezuela es un país increíble en la música, increíble. Ser director de orquesta o tener ese tipo de... Yo trabajaba 24/7 cuando era director de la municipal. No habían vacaciones, porque en las vacaciones eran los presupuestos de la municipalidad, en julio, no habían vacaciones. En cualquier momento pasaba cualquier cosa. Y la vida de familia que yo compartía no era algo como para escribir un libro sobre eso. Y a eso yo no quiero regresar, eso tengo claro. Entonces no sé si es la familia, pero 24/7 no quiero trabajar. Tampoco tengo la edad, pero no me interesa. Pero lo fue durante mucho tiempo. Ser director de orquesta es ser director de orquesta. La compañera, el compañero de un director de orquesta es difícil. Y a eso no quiero regresar. Ahora estoy hablando de la familia en realidad. Y no regresaría a trabajar en nada 24/7. Absoluto. Pero bueno, también tuve una etapa que lo he hecho durante 20 y pico de años, no es que yo soy flojo. Suficiente. Sí. La música es, con todo lo que he contado, es todo, está en todos lados, nunca he estado lejos. Yo lo decidí tarde. No fue temprano, no fue una de las preguntas que me hicieron, porque yo hacía música porque mi mamá me llevaba y fui a estudiar ingeniería un año en Estados Unidos y regresé y le dije, mamá, yo quiero ser músico. Tenía 16 años. O sea que no es que es temprano. Y ahí sí, a partir de ahí no hubo otra cosa. Pero no a los 11, Alberto. Pero una vez dijiste, la música no es una distracción, es toda mi vida profesional desde niño. Eso es una frase muy enredada, porque vida profesional de un niño, yo creo que estaba inventando, ¿no? Entre comillas. Pero analízalo, vida profesional del niño. No lo sé. Yo recuerdo, yo decidí ser músico a los 16 años, eso sí recuerdo. En que dejé todo, yo iba a ser programador de computadora, me iba bien, me quería contratar la NSR, tuve una beca para estudiar ingeniería mecánica, no me gustó la ingeniería mecánica, y le dije a mi mamá, yo quiero ser músico, no le gustó.
Hola, te habla Carlos Riazuelo, director de orquesta y profesor de dirección de orquesta. Te invito a visitar el archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional para que conozcas sobre mi trayectoria musical en la colección Archivo de la Palabra. Una entrevista bien enjundiosa y bien sorprendente para mí, la cosa que sabían esta gente. Ha sido para mí un honor participar en la invitación del equipo de la colección Memorias del Tiempo en la voz de sus protagonistas. Considero esta iniciativa una de las más hermosas contribuciones al cultivo de la memoria viva. Muchas gracias por incluirme y mucho éxito en el desarrollo de tan bella idea.